Jennifer, Nicolás, desde un hermoso amanecer que hemos tenido en Paracas, ya salí muy temprano a correr, Jennifer, aprovechando que no había que despertarse a las 4:30 de la mañana. Pero bueno, vivimos esta última, comenzamos esta última, tercera jornada de la CADE empresarial y les cuento que va a arrancar una exposición bastante importante, que además representa la demanda en buena medida de los empresarios, no solo por seguridad ciudadana, sino por la importancia de una mejor justicia. Es un reclamo permanente, lo hemos podido conversar ayer con Roque Benavides también para TV Perú. Él ha insistido y es lo que se escucha aquí. El imperio de la ley es la exposición con la que comienza esta jornada. Van a estar el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, y quien nos acompaña esta mañana, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, a quien le agradecemos su presencia. Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y como introducía yo esta conversación, la demanda permanente no solamente de mejor seguridad, sino mejor justicia. ¿En qué se va a basar su presentación esta mañana? Bueno, primero decir que estoy contento porque finalmente han salido los resultados de CADE-MIDE, donde se plantea que todos los años van a ir midiendo el avance de determinadas variables. Afortunadamente la que nos pusieron a nosotros, confianza en la policía, ha mejorado. Es una de las pocas variables que ha mostrado una evolución positiva y eso da un cierto respiro después de tanto trabajo, sentir que algo por lo menos un poquito se ha avanzado. El panel es sobre el imperio de la ley y en realidad es más del lado de la justicia que del lado de la seguridad. Yo soy un poco como el convidado raro en esa ecuación, pero bueno, yo voy a plantear un poco mi posición más personal. Creo que es un panel, yo no he preparado una exposición, sino quiero un diálogo con mis interlocutores, el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial, ambos a quienes respeto mucho, y por supuesto a mi colega, el ministro de Justicia, pero creo que la idea es ahí entre todos intercambiar sobre hasta qué punto hay imperio de la ley en el Perú. Yo te confieso que estamos bien lejos. Imperio es una palabra muy grande, ¿no? Muy grande. Yo creo que lo que hemos tenido solamente en el Perú es el imperio incaico y después el imperio español, pero imperio de la ley en el Perú, la verdad, creo que es una afirmación que nos queda bastante grande, digamos, utópica, ¿no? Lo que no quiere decir que no tengamos que aspirar a ella, pero quiero proponer una reflexión al respecto, quiero plantear cuáles son las dificultades que a mi juicio hacen que en el Perú no haya imperio de la ley o haya muy poco imperio de la ley, que tienen que ver con los operadores de justicia, pero que lo preceden otros factores, ¿no? O sea, un país con informalidad del 75%, ¿qué imperio de la ley estamos hablando? Un país de la impunidad en términos generales, un país donde desde la época de la colonia se dijo la ley se acata pero no se cumple, o para mis amigos la ley, para mis amigos todo y para mis amigos la ley. Creo que es un gran desafío que obliga, pero trasciende a los propios operadores de justicia, ¿no? ¿Cuál es el diálogo que usted va a demandar, sobre todo? Porque sabemos que ustedes trabajan muy en llave con el Ministerio Público, como usted dice, hay mucho que hacer en la policía, pero siempre pues el reclamo típico era se capturan los delincuentes y ya sea que o son liberados, ¿no? O se la llevan fácil y como repetimos, la demanda por una mejor justicia es muy intensa, sobre todo en este auditorio, por supuesto en todo el país, pero sobre todo en este auditorio. ¿Qué le va a plantear usted al presidente del Poder Judicial? Las expectativas, las prioridades que el presidente del Poder Judicial plantea, por ejemplo, en el tema del expediente judicial electrónico, ¿está alineado con lo que usted cree que debe ser lo más importante para la mejora del sistema de justicia o hay, digamos, hay incongruencias? A ver, yo no puedo sintonizar más con la idea de que hay un expediente judicial electrónico que supere el amarrado y las cosas. Eso va sin duda a ser más fluida la toma de acciones, pero yo no podría identificar que ese es el problema. O sea, porque con expediente judicial podemos tener los mismos problemas que electrónicos, podemos tener lo mismo que ahora. A ver, y lo digo con toda claridad, para mí el principal problema del sistema judicial, que empieza en la policía, sigue con el Ministerio Público, continúa en el Poder Judicial y termina en la institución penitenciaria, es la corrupción. Para mí ese es el principal problema. No parece ser lo que el presidente Duberlí Rodríguez destaca, ¿no? La idea de este panel, valgan verdades. La idea de este panel es conversar sobre esas cosas, ¿no? Conversar. Yo tengo esa posición. Para mí
prioridad central, una de las prioridades centrales en la gestión del Ministerio del Interior de la lucha contra la corrupción, porque creo que la corrupción es ineficiencia, la corrupción es traba, la corrupción es encontrar en el agente, el funcionario, una lógica de actuación que va en contra de las necesidades. Y yo creo que la corrupción es el principal problema del sistema de justicia en el Perú. Ahora, creo que es el principal problema del Estado en general, municipios, Congreso, Poder Ejecutivo, todo. Pero estamos hablando del sistema penal, que es el encargado justamente de aplicar la ley, entonces es más delicado, ¿no? El caso Lavallato precisamente expresa, ¿no?, ese problema y probablemente nos proyecta a lo que es la otra gran preocupación, otra vez de este auditorio. Por un lado, inseguridad, que como usted no señala, pues hay temas avanzando ahí, pero por otro es el tema de la corrupción. Se acaba de anunciar pues la colaboración eficaz de Jorge Barata, ¿no?, para este caso, y ayer la propia Presidencia de la República ha emitido un comunicado en el cual dice que la información aparecida en la revista Caretas sobre el papel que el presidente Pedro Pablo Kuczynski habría tenido en esta empresa First Capital, que ojo, no estamos hablando de una coima, estamos hablando del ejercicio privado en ese caso, pero él dice que no ha tenido nada que ver y que, bueno, esa información en sí, no sé si el documento, pero lo que dice es que la información en sí no correspondería a la realidad. ¿Cómo cree usted que este camino, que sin duda está afectando a todos los actores políticos, a todos los grandes actores políticos del país, con el caso Lavallato, cómo vamos a salir o cómo deberíamos salir del otro lado del túnel para que la sociedad pues pueda tener algún tipo de lección aprendida, que pueda avanzar hacia lo positivo? A ver, yo creo que la decisión del juez de liberar de proceso al señor Barata para que pueda acogerse a la colaboración eficaz es la única o quizás una de las pocas buenas noticias que tenemos en relación al problema Lavajato y de la corrupción. Coincido plenamente con el diagnóstico. El país no puede convivir con este manto de sospecha y de desconfianza que llega lamentablemente a todos los sectores políticos. Es muy difícil gobernar con sospechas sobre todos y sobre todo. Así es, eso es realmente complicado. Muy difícil. Ayer Juan de la Puente hablaba... Termino. Sí, termino. Disculpa, somos los primeros interesados en que sea la colaboración eficaz del señor Barata lo más pronta, completa y documentada posible. No hay nada que el gobierno quiera y necesite más. Que se sepa la verdad, sea cual fuera la verdad. Yo confío en el presidente, si no, no trabajaría con él. Por supuesto. Yo creo lo que él está diciendo, pero no basta que yo crea. No basta para nada que yo crea. Necesitamos que se deje trabajar a las autoridades fiscales y judiciales con independencia y que el señor Barata dé todo su testimonio completo y que eso termine conociéndose en el marco de un proceso judicial. Eso es lo mejor para el Perú. El lema de la CADE es no más cuerdas separadas. Ayer Juan de la Puente decía más bien de repente que lo que hay que hacer es cómo hacemos para separar estas cuerdas en el sentido de que Lavajato pueda avanzar, ¿no?, como se debe, y al mismo tiempo pues el país no se paralice, políticamente no viva ¿no?, en un sobresalto permanente. ¿Es posible esa separación? No es posible. Va a ser difícil. No es posible hay que ver la realidad que tenemos. Hoy día hay un manto de sospechas sobre todos y sobre todo, desde el alcaldes, expresidentes, el propio presidente, la líder de la oposición. O sea, con ese sistema, con esa percepción ciudadana de que todos son iguales y están involucrados en la corrupción, es muy difícil gobernar y ser oposición, por supuesto, también. Se necesita un punto de quiebre que creo, no encuentro otro que sea la declaración completa, documentada, bien preguntada, bien exigida al señor Barata, porque él es el corrupto. Él es el que manejó todo, en realidad, todo. desde el país. Odebrecht dice sí, creo que se le dio, puede ser, dice que sí, deben haberle aumentado. Bueno, ahí está, pues él tiene toda la letra pequeña. Porque el señor Odebrecht corrompía en 25 países. Bueno, acá está el corruptor acá. Claro. El corruptor local. Era difícil este sabe todo. Tener todo este sabe todo y esperemos que diga todo por el bien del país. Y caiga quien caiga. Así es. Caiga quien caiga, punto. Esa es la única actitud responsable desde mi punto de vista. La única, no hay otra. El Perú no puede convivir con una situación como la que tenemos a lo largo de los próximos años y menos de cara al bicentenario.
No se puede convivir con eso. Nosotros estamos muy tranquilos, pero no basta que yo esté tranquilo. El Perú tiene que estar tranquilo. Para terminar, Carlos, a la audiencia de CADE, ¿qué le diría en términos de lo que es seguridad? Porque muchas de estos mega operativos han ido contra bandas que se dedicaban precisamente a la extorsión de la gran empresa, lo siguen haciendo. En el norte esto llegaba pues a niveles más que preocupantes. Ha mejorado. ¿Qué se le puede decir a ese tipo de empresario que evidentemente lo que dice es, bueno, yo no puedo tampoco avanzar porque la inseguridad no me deja, en resumen, crear más puestos de trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver con inversión privada y todas las preocupaciones económicas del país. Creo que en el último año se ha avanzado de manera importante en esos temas. Creo que la lucha contra el crimen organizado, contra la extorsión a las empresas, ha avanzado. Hay ciudades como Trujillo, por ejemplo, donde se ha pasado de una situación pésima a una regular. Y eso es un cambio cualitativo en la situación. Piura se nos está complicando ahora por la extorsión a las obras de reconstrucción. O sea, donde hay dinero y obra aparecen, esto es un negocio del mal y estamos planificando golpes ahí fuertes. Los megaoperativos van a continuar, la próxima semana va a ser bien interesante al respecto, la subsiguiente también, y además también nos preocupa mucho cómo enfrentar la calle a dos niveles, y ahí para hacerlo muy breve. Uno, por el lado de lo que es raqueteros, marcas. Ahí tenemos 800 agentes jóvenes de la DIRÍN poligrafiados que van a salir ya después de 6 meses de formación específicamente en inteligencia sobre eso, a dedicarse exclusivamente a ese trabajo. Yo creo que ahí vamos a sentir diferencias más importantes. Y por otro lado el barrio, que es la otra preocupación. Y en el barrio estamos haciendo creo que cosas que van a marcar un poco el próximo año. En primer lugar, se está aumentando de manera importante el número de policías en comisarías. En segundo lugar, hoy por primera vez en la historia del Perú, todos los vehículos de la policía están georreferenciados, se sabe cómo se mueven, dónde se paran, cuántos kilómetros recorren, cuánta gasolina corresponde a cada... Y publicamos todas las semanas, públicamente, un ranking de los 50 mejores. Las primeras semanas, los que ganaban tenían 500 kilómetros promedio a la semana. Esta semana ha ganado una comisaría con 1.100 kilómetros promedio a la semana. Está avanzando, pero ya se dio ayer o hoy la buena pro de 900 patrulleros de mi barrio que van a ser vehículos pequeños para las calles chicas. El patrullero de los pobres, el serenazgo de los pobres. Estos deben estar entrando en enero. Y creo que también eso va a marcar una cierta diferencia de una policía más de cerca, más de proximidad. Magia no hay, pero creo que hay un camino, Recompensas está funcionando bastante bien. Creo que tenemos un camino escrito, hay que recorrerlo y creo que poco a poco, como es en todo, como es en la economía, como es en la salud, como es en la educación, poco a poco las cifras nos van acompañando, poquito a poquito, pero creo que se va a ir sintiendo cada vez más. No hay fórmulas mágicas. Pues gracias, Carlos Basombrío. En minutos va a empezar esta exposición, como les decimos, El Imperio de la Ley en el Perú, que como comentábamos, de repente el título correcto sería Cómo llegar al imperio de la ley en el Perú, cómo conquistar ese imperio, ¿no? Los desafíos que tiene el país por delante. Y vamos a seguir pues en esta jornada, en esta cobertura especial desde TV Perú. Nos espera, como les digo, Jennifer, Nicolás, una jornada bastante intensa. Se espera pues incluso también al presidente de la República, ¿no? Hacia el final, los principales pues ministros, la primera ministra Mercedes Arauz. Y repito, comenzamos entonces con lo que es Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y por supuesto sectores de Interior y Justicia. Esas son las expectativas para hoy. Adelante, Jennifer, Nico. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a estar al tanto de ese panel que va a participar pues el ministro de Interior con el fiscal de la Nación. Sin duda, hoy día van a salir muchísimas noticias e informaciones pepas, ¿no? Como decimos nosotros, de este último día de CADE. Atentos a eso. Ahora tenemos más